La RAE define la creatividad como la capacidad para crear. Y esto en la cultura actual lo vemos siempre. Si pensamos en alguien o en algo creativo, es una película, un poema, un libro, una canción diferente. Pero no, la creatividad también es la capacidad que tiene el ser humano para pensar soluciones que van más allá de lo común y nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Mucho gusto, soy Mateo Álvarez, estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad Central del Ecuador. Hoy, acompáñame a este recorrido por la creatividad. ¿Nos sirve en la vida diaria? ¿Es más fácil cuando somos niños, adolescentes o adultos? ¿Nos sirve para la vida laboral? Son cuestiones que abordaremos hoy en una entrevista con Patricia Morillo. Nacida en 1984, hija de César Morillo y de Daisy Orejuela, tuvo una infancia modesta. Siempre destacó en actividades deportivas y artísticas, guiadas, por supuesto, por su padre, el cual, en el año 2000, a raíz de la dolarización, se ve obligado a emigrar a España. 3 años después de eso, a sus 19 años, queda embarazada y se casa con Diego Álvarez. Su hijo, Mateo Álvarez, nace en noviembre del 2003. Pero esto en ningún momento detuvo sus planes. Se gradúa en el año 2009 como trabajadora social de la Universidad Central del Ecuador. El mismo año nace su segundo y último hijo, Julián Álvarez. En el año 2016 se gradúa de la Universidad UTE como magíster en gestión de talento humano. Actualmente ocupa el cargo de HRDVP en la empresa Logistic Alliance. Bueno, estamos aquí, pasaremos a la entrevista. Primero a mi madre. Vamos a hablar sobre la creatividad. Hay una teoría que dice que nosotros tenemos 5 tipos de creatividad. Desarrollamos una más que otra. Yo, en mi potestad de hijo, determiné que usted tiene una creatividad narrativa. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿sí? Sí, perfecto. Ante cualquier duda me avisa nomás. Gracias. Primero, ¿cuál cree usted que fue la primera vez que utilizó esta creatividad narrativa, ¿no? Esto de contar eso en su vida. Creo que desde muy pequeña siempre fui muy buena para hablar en público, concursaba en todos los eventos del libro leído, entonces creo que desde muy pequeña mis maestros fueron identificando esas habilidades y por eso era representativa. Creería que a partir de los 6 años, Sí. ¿Y alguna vez en especial que tal vez nos quiera contar? Alguna vez, la vez que gané el concurso intercolegial de oratoria cuando tenía 13 años. Creo que esa ha sido la participación más significativa. Ok. Y en cuanto a su niñez, ¿usted solía contar muchos chistes, historias? O sea, por ahí una que otra mentirita a sus allegados, a los papás o todo esto para librarse de algo. No, ¿No? Jamás. no, eso no lo recuerdo. Perfecto. Bueno, esto es una cuestión de creatividad en la niñez, ¿no? Pero cuando llegamos a la adolescencia, nuestro lóbulo prefrontal empieza a mielinizarse, ¿no? Y mediante esto nosotros conseguimos un incremento en nuestras actividades mentales. Entonces, digamos que en la adolescencia, esta etapa tan difícil, diría que su creatividad le ayudó a ser amigos. Podría decir que sí, nunca tuve problemas para relacionarme. Siempre para mí fue muy sencillo conectar con las personas, tener temas de conversación. Perfecto. Justo hace un poco nos mencionó, ¿no? Que le gustaba la declamación y la escritura. ¿Cómo descubrió que era buena en esto? Le agarró el gusto. Iba a haber un concurso, entonces uno de mis profesores de literatura empezó a dar textos a varios compañeros y nos hizo un par de pruebas y finalmente me dijo, tú eres la encargada para ser la representante. Entonces, del curso primero, posterior hubo un concurso interno del colegio y posterior yo salí a representar a mi colegio. Y en esta etapa de la adolescencia, ¿usted cómo le hacía para estimular su creatividad? Yo tenía momentos creativos, digamos, para escribir, porque también de adolescente escribí poesía, cuando estaba sola
Y esto mucho lo conectaba con estados de ánimo de tristeza o de soledad, que son estados muy particulares propios de la adolescencia. Es ahí cuando yo sentía que mi mano fluía y eran mis momentos creativos. Perfecto, y ahora vamos mucho más allá a lo que nos concierne, ¿no? A esta vida adulta. En la vida profesional, ¿cómo me diría que le ha ayudado esta creatividad? Bueno, yo trabajo en el área de talento humano. El trabajo de talento humano es conectar con la gente, trabajar con la gente. Entonces, para mí ha sido y es muy sencillo cumplir este rol. Hablar con las personas, conectar con las personas, mostrar empatía con las personas, entendiendo que la palabra es un generador de puentes, ¿no? También nos permite solucionar conflictos. Entonces, esta habilidad, digamos, para mí ha sido potencializadora para hacer un buen trabajo dentro del área de talento humano. Perfecto, y la forma más creativa que se ha acercado a alguien, digamos, algún trabajador que estaba cerrado, no quería hablar, ¿cómo fue ese acercamiento? Hay colaboradores que son muy complicados, entonces cuando la gente no quiere conversar, ahora es a través del teléfono, el WhatsApp. Le puse que lamento la situación por la que estaba pasando, pero que yo sabía que él estaba listo para estos retos que le daba la organización, que confiábamos en él y que yo sabía que lo iba a hacer muy bien y que cuando esté listo conversamos para poder hablar y ampliar más los detalles. Creo que ese mensaje de no recriminar, sino más bien mostrarle las cosas positivas, permitió que él cambie de actitud, quiera conversar y finalmente logremos los retos que habíamos propuesto para esa persona dentro de su plan de carrera. Perfecto. Y la última anécdota, o sea, la última vez que recuerde que usó su creatividad en el trabajo, la última. Creo que en el evento de Navidad, cuando tuve que hablar en público y entonces toda la gente estaba así como súper desanimada porque había lluvia, entonces no se podían hacer las actividades que teníamos planificadas. Entonces les dije que les invitábamos a jugar y a participar de las actividades porque Talento Humano había hecho un delicioso almuerzo. Eso hizo que toda la gente se ría. Entonces creo que esa fue. Perfecto. Y para finalizar, la última pregunta. Ahora, ya en la vejez, que hay menos tiempo y todo esto, ¿cómo estimula usted su creatividad? Cuando yo me siento estresada, es ahí cuando a mí me gusta escribir. Entonces empiezo a rayar, a hacer mandalas y empiezo a escribir. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, como último punto, pues para demostrar la creatividad de mi madre, había preparado un escrito que nos va a leer. Espero les guste porque es algo cortito. Los años pasan como hojas al viento. Cuando lo notas, ya no eres una niña jugando en el río, sino un ejecutivo en su asiento. Hay personas que se apagan y ya no las verás jamás, sucumben ante el frío. Mamá ya no está para cuidarte. Eres tú quien llama para ver cómo está. Y ya no eres la pequeña, que será el futuro, sino eres la mujer que construye y hace el presente. Que ante cualquier contrariedad que sufran sus hijos se pone al frente, como leona. Los años pasan como hojas al viento y la vida se consume como la cera de una vela. Pero eso no significa que sin importar la edad dejemos de reír, llorar, amar o volver a empezar. No dejaremos de hacer payasadas o locura, porque las ansias, las ganas y la energía de vivir estarán para siempre y eso nadie lo cura. Gracias. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos a la literatura. Guilford es quien propone que la inteligencia no es un elemento único, sino está conformada por varias cosas. Por ejemplo, pensamiento convergente y divergente. Es el pensamiento divergente, el pensar fuera de la caja, de donde deriva la creatividad, estos 5 tipos de creatividades. Que como ya vimos, no solo es el crear, la creatividad está presente en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, si tenemos la creatividad que nos permite ser más fluidos en el habla, en la adolescencia se nos va a hacer mucho más fácil conseguir amigos, que al llegar a la adultez emergente y a la adultez media,
si lo hicimos bien, van a ser poderosas redes de apoyo que cuando nos sintamos mal, enfrentemos una muerte o algún momento trágico, estarán ahí para apoyarnos. Otra cosa importante que podemos determinar de esto es que la creatividad se va construyendo, no es algo con lo que se nace. Es importante siempre estar mirando alrededor y ver a quienes podemos ayudar con su creatividad. No sabemos la vida de quién podemos cambiar, siendo su maestro o su padre. En esta edad es normal encontrarnos con niños quienes serán en el futuro, entonces es imprescindible mirarlos para desarrollar la creatividad y el potencial que ellos tienen. Y finalmente, ya podemos decir que la creatividad es indispensable en el trabajo. Te da un plus valioso en cualquier lado al que tú vayas. Te permite enfrentar situaciones complicadas, adversas, que no estaban dentro de los planes. Como nos mencionaba nuestra entrevistada, una lluvia en un programa. Podríamos dejar que todo se arruine e ir y ya. O buscar la manera creativa de animar a la gente, de decirle que las cosas siguen y que bueno, es así. Entonces con esto doy por concluido mi video. Muchas gracias.